siempre un gusto y el agradecimiento de que nos acompañen. Y esta conferencia de prensa en conjunto con el Comité de Regularizaciones de Función de la Región de la Montaña Alta de Guerrero. El asunto que estamos planteando se refiere a diversas problemáticas por las cuales se encuentran pasando gracias a tanta corrupción que se ha vivido en el estado de Guerrero. Trabajadoras y trabajadores de la educación indígena en Guerrero, particularmente la situación relacionada con la regularización y el reconocimiento de sus funciones como directivos, supervisores y jefes de sector, toda vez que hasta el momento no cuentan con esa prerrogativa. Ellas y ellos realizan una invaluable labor educativa, aún con las carencias económicas, sociales y culturales que tenemos en la región de la montaña. Han demostrado un compromiso con la educación y han antepuesto sus intereses personales con la intención de que se fortalezca el sistema educativo indígena. Por esa situación es importante que se les reconozca plenitud a sus derechos laborales y se les garanticen los medios necesarios para desempeñar su labor de manera eficiente. Si contamos con el personal docente calificado, bien remunerado y con el reconocimiento que merecen, todas y todos estaremos ganando, porque fortalecemos la educación y estimularemos la enseñanza de calidad para nuestras niñas, niños y adolescentes. La región de la montaña cuenta con muchas complicaciones, comenzando por la inseguridad, la violencia, migración y pobreza, la complejidad para acceder a las comunidades por falta de caminos y carreteras, entre muchos otros factores que dificultan contar con servicios accesibles a las poblaciones. Sin embargo, para quienes hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa, tienen un compromiso con la educación indígena y con la promoción de la interculturalidad. No podemos ignorar que la educación es la base fundamental para la reconstrucción del tejido social y para el desarrollo económico, social, cultural de nuestro país, por lo que su atención debe ser prioritario. Por esta situación presentaremos un punto de acuerdo para solicitar que se regularicen las funciones de las y los trabajadores de la educación indígena, al tiempo que resulta fundamental que se concentren esfuerzos para apoyar a la educación indígena desde una perspectiva transversal y con miras a incrementar las oportunidades de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes indígenas de la región de la montaña de Guerrero. Para los que conocen la región de la montaña de Guerrero, saben que es una situación penosa, verdaderamente penosa, porque tenemos accesos difíciles para entrar a las comunidades. Los maestros y algunas maestras tienen que viajar a las comunidades alejadas de su pueblo de origen, o los mandan a lugares lejos del lugar de origen, donde tienen que entrar a veces hasta en mulas, en motos, o sea, es difícil. Además del costo que esto implica, trasladarse a una comunidad alejada. Si viven en Tlapa y hay que irse a la montaña alta o a Metlatón o algún otro lugar, y que no tienen ni siquiera el presupuesto para hacer esos viajes extra, tiene que salir del sueldo de ellos. Por eso el compromiso que nosotros tenemos para con los maestros de educación indígena, además que nos encontramos con otra problemática, el idioma, la lengua, la gente de las comunidades que no hablan el español, y necesitamos gente bilingüe y que se tiene que mover y se tiene que trasladar. Por eso el compromiso, y por eso, compañeras, yo les voy a ceder la palabra para que ustedes expliquen con sus palabras y a viva voz lo que están viviendo, y que de verdad es vergonzoso
que en pleno siglo XXI, nuestros maestros, que es la base fundamental de la educación, que es la base fundamental para nuestros niños, para el desarrollo. Entonces creo que han sido ignorados y que la situación de ellos verdaderamente ha sido minimizada. Por eso pido que expresen y que se tomen el tiempo de decir toda la dificultad que están pasando y todo lo que están viviendo, para que nos escuchen y esto suene en México, porque no solamente pasa en Guerrero, esto pasa en muchas otras zonas indígenas, y creo que es momento de poder visibilizar toda esta problemática. Adelante, compañera, y de verdad un gusto. Angélica Bolaños, queda con ustedes. Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, lo que acaba de comentar la senadora es una realidad que vivimos las y los maestros del estado de Guerrero, sobre todo la región de la Montaña Alta. Es un problema colectivo, es un problema que aqueja a más de 500 maestros en el estado de Guerrero, que hemos estado cumpliendo con una función directiva de supervisión o de jefatura de sector sin percibir el salario correspondiente a las funciones que desempeñamos. Educación indígena en el estado de Guerrero inicia sus funciones en los años 60. Son 6 décadas de olvido, 6 décadas de indiferencia de los diferentes gobiernos que han estado en el estado. Iniciamos labores, pero no hay un reconocimiento oficial a estas figuras que forman la estructura, que son directores, supervisores y jefes de sector. Actualmente en el estado de Guerrero, educación indígena existe en 4 regiones, que son Montaña Alta, Montaña Baja, Costa Chica y la Norte. De los compañeros que hemos contabilizado en nuestra organización, la cual no tiene fines ni sindicales ni políticos, estamos unidos por un interés colectivo que es la justicia laboral. Son 400 compañeros enlistados. Evidentemente la pandemia no nos ha permitido contabilizar correctamente por la misma situación de que no podemos reunirnos, pero estos compañeros son quienes han cumplido con funciones como debe de ser, resolviendo problemáticas que surgen en las escuelas, en las supervisiones y en las jefaturas de sector. Una jefatura de sector está conformada por mínimamente 4 zonas. Esas 4 zonas, las zonas están conformadas de 7 hasta 20 escuelas. Un sector pequeño, por así decirlo, está conformado de 4 zonas con alrededor de 43 escuelas. Un jefe de sector debe de realizar 3 visitas en el ciclo escolar a todos sus centros de trabajo. Esas visitas, la mínima, tiene un costo de 600 pesos por viaje a un centro de trabajo. Cuando en el periodo de visitas nos programamos 3 visitas por semana, porque a lo mejor nuestro sueldo no nos da para visitar todas las escuelas que quisiéramos en una semana, realmente es desgastante. Consideramos que hemos trabajado de más, hemos cumplido cabalmente con nuestras funciones y es la fecha que no tenemos un reconocimiento. Las y los compañeros que estamos en función, la mayoría contamos con una clave docente que oscila entre los 6,000, 6,500 pesos quincenales. Eso no tomando en cuenta las deducciones del ISSSTE, del sindicato, que prácticamente son 5,000 pesos lo que venimos ganando en una quincena. Entonces, decimos que es justo, que es necesario hacer escuchar esta necesidad que vive educación indígena en el estado de Guerrero, en la región de la montaña, porque consideramos que ya no es justo seguir esperando. Tenemos compañeros en la función de supervisión y jefaturas con 10, 20, hasta 22 años en la función. 22 años regalándole tiempo, dinero y esfuerzo a la Secretaría, a una Secretaría que ha mantenido esta indiferencia y a la fecha no se ha generado un proceso de regularización. Lo que nosotros pedimos efectivamente es una regularización para que estemos en igualdad de condiciones de competir en la promoción vertical y horizontal. Esa sería mi participación y esperamos que estas necesidades que tiene el estado de Guerrero, que evidentemente existen en otros estados donde existe educación indígena, sean resueltos. Hemos mantenido una gestión de 2 años
pidiendo que se nos escuche, no se había podido. El día de hoy tenemos la oportunidad de dar a conocer esta problemática y tenemos toda la fe y la confianza de que se pueda retomar este problema y resolverse a la brevedad posible, porque no es un tema que inicia apenas, es un tema que lleva más de 6 décadas sin resolverse. Gracias. Aunado a lo que comenta la compañera, nosotros somos un comité organizados del nivel de preescolar indígena y primaria indígena. Es decir, somos directores, supervisores, jefes de sector en función, que ya llevamos una antigüedad mínima de 5 años, 7, 10, hasta 22 años, como lo mencionaba la compañera. ¿Qué es lo que hemos realizado en estos 2 años de organización libre de sindicatos? Es decir, nuestra organización es solamente administrativa, somos los que estamos en función, los que estamos organizados sin intermediarios. Por eso es que en mi caso soy jefa de sector encargada, el caso del maestro es jefe de sector encargado, la compañera que pasó es jefa de sector encargada del nivel de preescolar, el compañero es director de educación primaria con más de 10 años en la función, el compañero es supervisor escolar, es decir, nosotros todos estamos en la función desde hace más tiempo, ahora sí que con la misma clave docente, con ingresos de una clave docente, pero también tenemos compañeros aspirantes a una clave docente, es decir, que nuestro salario todavía ellos cobran menos que en el caso de nosotros. Entonces, cumplir las funciones que amerita este trabajo de organizar a los compañeros implica un ingreso, implica quitarle ahora sí que el ingreso que corresponde a nuestras familias para poder sacar este trabajo. Y sabemos que de acuerdo a lo que según establece la Constitución, pues ahora sí que en la Ley Federal del Trabajo establece que a salario, a trabajo igual, salario igual, ¿no? Entonces sabemos que ni siquiera eso aplica en esta parte. Entonces también la cuestión es que hemos estado acudiendo a la UESICAM, a la UCICAN también, hemos estado acudiendo a la Secretaría exponiendo nuestra situación y la respuesta es que nosotros nos metamos a la convocatoria. No nos oponemos ahora sí que a participar en la convocatoria, pero la convocatoria en sus, ahora sí que criterios dice que tenemos que tener antigüedad en la función, que debemos de tener, ahora sí el perfil, debemos de tener la clave inmediata anterior, y ahí es donde nos detenemos. No tenemos una clave inmediata anterior, ¿por qué? Porque tenemos clave de docente y para mi caso, que soy jefa de sector encargada, necesito tener la clave de supervisión para poder participar en la promoción vertical. Para el caso del compañero que es supervisor, necesita tener forzosamente una clave directiva para poder participar en el proceso. Entonces, esa es en la situación de la promoción vertical, pero en el caso de la promoción horizontal, es decir, yo necesito tener la clave ya de jefa de sector encargada o la clave de jefa de sector para poder participar en esa promoción horizontal. Es decir, en ninguna de las 2 promociones, tanto horizontal como vertical, podemos participar los compañeros que estamos en una función administrativa en este caso. Entonces, esa es la situación, que en educación indígena no se han generado las condiciones necesarias para poder participar y consideramos que es necesario ahora sí que se escuche nuestra voz y que también se tomen cartas en el asunto. Lo hemos planteado, como les digo, en instancias de la UCICAN, lo hemos ahora sí que empleado, hemos gestionado la parte de que se nos escuche a partir de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Guerrero, y la respuesta ha sido de que tenemos que cumplir los criterios y volvemos a lo mismo, no podemos cumplir los criterios porque ya sea que nos falta la clave. Entonces hay una demanda general en el caso de nosotros de exigir una regularización en la función, es decir, yo que soy encargada de una función directiva de supervisión o de jefa de sector, se me asigne la clave que me corresponde para poder ahora sí entrar en todos estos procesos de promoción que están reglamentados. Entonces esa es la situación real que tenemos como educación indígena y la parte también
que todavía está en desventaja es educación preescolar indígena. Es decir, educación preescolar indígena no tiene reconocida su estructura. Apenas estamos en ese proceso de gestión, que también somos nosotros mismos los que estamos en función, somos los que estamos impulsando esa parte, son los jefes de sector y los supervisores encargados. Entonces, tanto en una parte o en otra tenemos esa desventaja y no se nos toma en cuenta. Entonces, esa es la demanda general que tenemos, la regularización en la función. Consideramos que es justa y que ya no podemos estar más tiempo esperando a que la Secretaría nos voltee a ver, porque si no somos nosotros los que estamos en la función, los que exigimos nuestras mejores condiciones laborales, pues no va a venir nadie a poder tomarnos en cuenta, porque como dice la compañera, educación indígena ya lleva muchísimas décadas en función y todavía estamos con esta desventaja laboral. Muchas gracias. Bueno, pues como decía al principio, gracias a toda la corrupción que hemos vivido, que hay, como dicen, hay claves de más, pero que no las están manejando los maestros, que no las están manejando las personas a las que les corresponde. Las tienen otras personas que ni siquiera son docentes, y creo que eso debe de parar y se debe de acabar. Dárselo a quien lo merece y a quien lo ha trabajado, y pues muchísimas gracias por su apoyo. Sí, senadora, antes de concluir, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Okay. La primera pregunta es de Alejandro Camacho, de Punto Aéreo. Buenas tardes. Senadora, ¿este problema es federal o es del Estado lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay dos secretarías de educación, la estatal y la federal, y los sindicatos de igual manera. ¿Es un problema federal o estatal? Este problema debe de ser federal. Es federal, es quien tiene que resolver. Ahora, la pregunta es, ¿se han reducido los presupuestos al sector educativo y se han cerrado escuelas rurales del magisterio para preparar maestros dedicados a lo que es la educación indígena? ¿Qué tanto está afectando el cierre de lo que son las escuelas rurales, ¿sí?, en el sector de la preparación de los maestros? Si también esto va a generar alguna inconformidad sobre los salarios. Y también hay un proyecto de que los maestros que tuvan acceso, o sea, que sufran escalafones, tengan una preparación, ¿sí?, que le están pidiendo, y se le están coartando esa libertad para poder escalar esos niveles. ¿Lo quieres contestar tú? Bueno, primeramente aclarar, ¿no? Son procesos distintos. Por ejemplo, educación indígena tiene tantas carencias, como bien lo decía la senadora, que es el estado de Guerrero y que también conoce las condiciones. Una cosa es estar en una función docente frente a grupo, otra es estar en la función directiva, que son los que organizan a los docentes, la de supervisión, que son los que están coordinando con los directores, y los jefes de sector, que están coordinando con los supervisores. Y a final de cuentas, digo, esto pues es una organización estructural de la Secretaría. Con lo que usted preguntaba al principio, tiene que ver con recursos humanos. Efectivamente, hablo en el contexto de mi sector en específico. Soy jefa de sector encargada del municipio de Metlatono, Dicochopa el Grande, en el nivel de preescolar indígena. Tengo 43 escuelas a mi cargo, que están divididas en 4 supervisiones. Hay una faltante de recursos humanos, y no es ahora sí que por parte de los docentes, sino más bien porque los recursos se concentran en las zonas céntricas, y en estas partes de las comunidades, de las zonas de Dos Ríos, de Itiazuti, San Lucas y Metlatono, casi no llegan docentes. Entonces no es que se cierren las escuelas porque los maestros no quieran ir, más bien porque la Secretaría no contrata a los maestros. Esa es una situación. Ahora, la situación del ingreso de los que estamos encargados en la función es lo que estamos nosotros solicitando, una regularización en la función. Y efectivamente, antes de la llegada de las reformas del 2013 y de todo esto, se hacía un proceso de que había, por lo menos por antigüedad, se daba una clave de directiva por escalafón, pero ese proceso terminó porque pues vinieron las reformas, ¿no? Entonces,
También pasa que en las zonas escolares hay zonas escolares que ni siquiera tienen una clave docente. O sea, no tienen una clave directiva a concursar. Entonces todos tenemos una clave docente. Y entonces uno de todos los que tenemos la clave docente tiene que hacer la función directiva, uno tiene que hacer la función de supervisión y uno tiene que hacer la función de jefe de sector. Entonces, no existen las condiciones, a eso nos referimos cuando no existen ni están creadas las condiciones. Y efectivamente no es que nos opongamos a la promoción horizontal o vertical o a no tener el perfil, porque claro que tenemos el perfil. En mi caso yo tengo maestría, pero eso no cuenta para el caso de la secretaría. Entonces, no es tanto la formación, no es tanto las condiciones o la experiencia laboral, es más bien un asunto de que a educación indígena nunca lo toman en cuenta para cuestión de presupuestos, pero también para crear claves directivas y menos para promociones. Entonces, esa es la parte que tenemos. Aquí hay un tema también. O sea, el gobierno está cerrando escuelas indígenas, no está teniendo apoyo hacia el sector indígena para su mayor preparación. ¿Es correcto? Es que, como le digo, son temas diferentes. Sí, por eso, pero de todos modos vamos administrativamente, sí, con recursos y también la preparación hacia los maestros. Sí, nosotros en nuestro caso ya somos docentes que estamos en funciones. O sea, no somos docentes de nuevo ingreso, somos docentes que ya estamos en funciones y que estamos demandando una situación laboral ya en condiciones, en igualdad, así como el sistema foráneo, porque el subsistema indígena siempre se ha dejado de lado a comparación del sistema foráneo que tiene otras condiciones. Entonces, son temas distintos. Lo de ingreso, en el caso de los normalistas que apenas ingresan al servicio docente. También les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes a todos. Desgraciadamente, quiero preguntarles nada más una duda. ¿Son maestros encargados ustedes? ¿Se les menciona así? Ok. Somos docentes por la clave, pero estamos encargados en una función administrativa. Dos, senadora, ¿qué se va a hacer? Nosotros estamos ahorita por lo pronto subiendo un punto de acuerdo, pero buscaremos a la maestra Delfina, por supuesto, buscar alguna mesa de trabajo con ellos. Claro que ellos solamente son representantes, son muchísimos. ¿Cuántos son? Están viviendo como 600, los que tienen este problema, o puede ser más, en el estado. Y bueno, que les den la atención adecuada. Vamos a hacer lo conducente para que sean atendidos. ¿De qué presupuesto estamos hablando? ¿De qué presupuesto están hablando? Ay, no sé, el presupuesto lo desconozco. Se lo comento por lo siguiente, porque en este foro otra senadora como usted trajo a personas, se expuso la problemática, hoy tuve la oportunidad de exponerse al señor presidente, hoy se consignó a la persona que hizo el feminicidio allá en Veracruz, en Coatzacoalcos, y le pregunto, o sea, finalmente es un foro, y le pregunto el tema de Delfina. No sé si sea importante que usted misma, ahora que venga Delfina Gómez, usted es legisladora, es un poder diferente, pero usted puede ayudarlos. Llevan como 3 meses maestros encargados afuera del Palacio Nacional, ya tomó el tema, es preguntarle preguntarle justamente qué es lo que va a hacer para que lo resuelvan. Bueno, yo acabo de agarrar el caso con ellos, estoy ofreciéndoles el apoyo, haremos lo conducente, haremos lo que corresponda y claro que vamos a darles el apoyo y buscar desde el Senado que podamos hacer algo. Porque creo que, bueno, conozco el Estado y conozco la situación y no nos podemos quedar callados. Entonces buscaremos lo que tengamos que hacer para resolverlo. Gracias. Gracias. Sea todo, senadora. Muchísimas gracias también. Muchas gracias. Construir los consensos con la oposición, que también es importante generar ese tipo de acuerdos. Si nos permite, presidente, tenemos algunas preguntas. Sí. La primera de ellas es de Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Sí, muy buenas tardes, presidente. ¿Qué debemos de interpretar con próximas horas? Hoy mismo, mañana, el viernes, el próximo lunes,
Y se lo pregunto porque ya nada más estamos a una semana, la próxima semana es la última sesión de la comisión permanente. ¿Qué tiempo están pensando en este lapso que está usted hablando de horas? Dos, presidente, sabemos que hay una ausencia por enfermedad de COVID de una de las legisladoras de Movimiento Ciudadano. ¿Hay posibilidades de que haya movimientos en esa integración de Movimiento Ciudadano o tenemos que entender que ahí va a haber esa ausencia porque no puede presentarse la legisladora al Pleno? Y tercera, si me permite, nada más un asunto de información, ¿cuándo es la Asamblea Constitutiva de la 65 aquí en el Senado de la República? Gracias. En primer momento, sí, podría estar sesionando la primera comisión hoy mismo, por la tarde, tener nuevamente un dictamen y estar en condiciones de convocar a un periodo extraordinario mañana o puede ser el viernes. Depende con la agilidad que se pueda hacer la convocatoria y dependemos de ese comunicado, de ese dictamen que emita la primera comisión y en razón de ello daremos el espacio para que en las próximas horas podamos construirlo con todos los grupos de oposición. La segunda pregunta es respecto… Movimiento Ciudadano, la Movimiento ausencia Ciudadano. por COVID. Nosotros, en la Constitución es muy clara, se tienen que suplir a través de hay un propietario y hay un suplente. La diputada seguramente tiene un suplente o una suplente. Eso dependerá ya del grupo parlamentario. Esa es la forma en que tenemos que seguir. Y la tercera sería el 31 de agosto aquí en el Senado de la República, que arrancaríamos con la 65 legislatura. Gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa. Presidente, buenas tardes. Preguntarle, ¿por qué tanta prisa? Es decir, finalmente es cosa de esperar prácticamente 10 días para que inicie el periodo ordinario. ¿Por qué para Morena es indispensable sacar, o por lo menos esa es la señal después de lo que pasó y del planteamiento que usted hace de que se hará entiendo sería un último intento hoy en la tarde para convocarlo esta misma semana? ¿Por qué la prisa? Si además el dictamen no ha alcanzado los consensos con la oposición, no están de acuerdo ni con la pregunta, ni con la previsión presupuestal, ni con el cómputo que no queda claro si lo hará el INE o no. ¿Por qué la prisa? Eso por un lado. Y por otra parte, preguntarle también, ¿ya conocieron ustedes alguna propuesta del coordinador de Morena en materia de reforma político-electoral? Parece que está circulando por ahí alguna propuesta. ¿Ustedes como senadores de esa bancada ya la tienen en sus manos? Gracias. Y perdón, y a la diputada preguntarle, ¿respaldan después de lo dicho en la sesión? Pues se cuestionó la labor tanto del secretario de Asuntos Parlamentarios, Arturo Garita, como del presidente de la Comisión Permanente. Después de lo ocurrido, ¿respaldan a los dos en este caso o si hay un reclamo partidista de parte del movimiento por lo ocurrido y porque pues la votación fue declarada insuficiente? Gracias, senador, gracias. Voy a permitirme contestar esa pregunta primero. Esto no se acaba hasta que se acaba, como en el béisbol. Entonces no es prisa, es responsabilidad parlamentaria y legislativa. Recuerden que no nos mandamos solos, bueno, por lo menos en los que representamos a Morena, nos manda el pueblo de México y México requiere de estas leyes, de esta legislación. Y segundo, reconozco la labor del presidente ante una discusión acalorada sobre los temas, tuvo a bien solicitar un receso, lo celebramos, siempre ha actuado conforme a la ley, se le reconoce tanto en Morena como en los diferentes grupos parlamentarios su apego a la ley. Entonces estamos buscando precisamente después de este receso
una nueva reunión y acercarnos, conversar y convencer. Eso es la dinámica parlamentaria. Respecto a los trabajos técnicos, pues también a veces se incurre de alguna manera en interpretaciones diversas y lo que queremos es que lo técnico simplemente quede en lo técnico. Es cuanto, gracias. En el sentido de la urgencia, es porque nosotros acompañamos en una agenda al presidente Andrés Manuel en el 2018. Esta fue la figura de revocación de mandato. Han existido algunos comentarios respecto a esta legislación que queremos impulsar y en este debate político, la reforma constitucional del año 2019 es muy clara. Quien lleva a cabo la consulta es el INE. Cambiarla no podía ser por legislación secundaria. La lleva a cabo el INE. Hay quienes dicen la ley no se aplica con efecto retroactivo porque cuando se eligió al presidente Andrés Manuel no existía la figura de revocación de mandato, pero le dejamos un artículo transitorio donde se salva la parte para el presidente electo al año 2018 y 2024 podrá ajustarse a esta figura de democracia participativa. Sí tenemos como tema urgente esta legislación porque la siguiente legislatura que arranca en Cámara de Diputados tendrán que discutir la parte del presupuesto de egresos y debe ir contemplado la gran logística que va a ser como una especie de jornada electoral para que se dé la participación ciudadana. En la parte de nuestro grupo parlamentario, nosotros tendremos nuestra reunión a finales de este mes, está previsto quizá el 26 o 27, dependiendo de la elección propia de la mesa directiva para quien será para una mujer, todas ellas destacadas, y nuestra definición es muy clara, el liderazgo que tiene el coordinador Ricardo Monreal es de mucho consenso, de mucho trabajo político y de gran entrega al país, a la Cuarta Transformación, de acompañamiento incondicional como coordinador del grupo parlamentario de Morena hacia el presidente de la República. Oiga, y lo de la reforma político-electoral, ¿el senador Monreal ya les compartió una iniciativa? La reforma política electoral son grandes temas. Tenemos uno que es los tiempos en los que arranca la jornada electoral. Está prácticamente de 9 meses. La idea es que se reduzca a 6 meses, es decir, que el proceso arranque el 1 de enero del año electoral. No en septiembre o octubre. Y no en septiembre como está en nuestra Constitución y en nuestras leyes electorales. O sea, sí ya hay una iniciativa del senador. Sí, otro momento es los espacios que se le otorga a los partidos políticos en radio, en televisión. Somos de los que creemos que se deben ajustar, no ser tan amplios, porque además es obligatorio y la ciudadanía lo ha escuchado, se llega a hartar de tanto espoteo, se llega a hartar y además es tiempo aire que pierden estas empresas que generan empleos porque se cae también el interés de tener prendido el radio o el interés de estar viendo la televisión. Entonces creo que hay que entender esta realidad social. Tercer momento es la refundación de órganos jurisdiccionales. Esta tiene que ser una reforma constitucional. Vimos una crisis en los tribunales electorales, debe estar inmersa también esta reforma. Y debe haber un parlamento abierto, que es con lo que debemos arrancarnos, donde deben estar consejeros ciudadanos del INE, magistrados electorales de todo el país, consejeros de los OPLES,
estudiosos del derecho electoral, académicos, investigadores, partidos políticos, es muy importante también la presencia de todos los partidos, y hay que construir una reforma electoral acorde a las necesidades de México, acorde a las plataformas digitales en las que ya estamos y únicamente se tiene normado por criterios. Yo creo que es una reforma muy amplia que se tiene que construir con la oposición. Así es la democracia. Oiga, solo una precisión. ¿Existe ya entonces ese proyecto, esa iniciativa del senador Monreal? ¿Ahí se contempla también la remoción de magistrados y consejeros electorales? No está contemplado aún. Seguramente puede ser que lo pongan sobre la mesa en la discusión, pero al parecer todavía no está. Es a grandes rasgos. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Senadora, usted una precisión. Usted citó de manera presencial. ¿Puede cambiar eso si se logra el acuerdo? Porque tiene que ser, citó a distancia. ¿Se puede cambiar el acuerdo también de última hora? Sí se puede, porque vamos a construir con la oposición el periodo. Tenemos facultades. Debería ser el siguiente miércoles. Sin embargo, la comisión permanente se mueve en términos de los aspectos políticos. Y a la diputada, usted también, si quisiera preguntarles, ¿por qué creen que la oposición se opone tanto, perdón la redundancia, por qué creen que la oposición está tan reacia a que se lleve a cabo ese extraordinario para ver revocación de mandato? ¿El temor será quizá que se convierta en un acto de legitimación, de ratificación del presidente? Bueno, empiezo por el final. Estamos seguros que vamos a ratificar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Eso es indudable. Segundo, ¿por qué se rehúsan? Bueno, por dos razones. Por un lado, le tienen miedo, tienen la esperanza pues muy débil de que van a regresar al poder, y le tienen miedo porque si regresan al poder precisamente es para seguir con una condición de pocos amigos con los intereses de México, de proteger sus propios intereses, y en esa medida, bueno, que tienen miedo que se les aplique la ley. Sin embargo, hay que reconocerlo, hay muchas personas muy comprometidas con nuestro país y con las demandas legislativas en todos los partidos políticos, en todos. De ahí que entiendo y estoy convencida que los coordinadores, tanto en el Senado como en la Cámara, vamos a lograr consenso y acuerdos para poder ir al Pleno en periodo extraordinario y demostrarle a México con argumentos por qué defendemos una u otra posición. La siguiente pregunta, presidente, se las hace el columnista Francisco Garfias. Con más ánimo de entender que de provocar, quisiera yo preguntarle a la diputada Almeida si ese pueblo que manda al grupo parlamentario de Morena se llama Andrés Manuel López Obrador, vive en Palacio Nacional y es de otro poder que se pone por encima de este. Esa es mi pregunta. No sé si usted ya leyó un libro que se llama Proyecto Alternativo de Nación. Yo escuché por primera vez hablar de Andrés Manuel López Obrador en un periódico nacional en Alemania. Y fue una de las motivaciones para regresar a México. Somos millones, literalmente, millones de personas que estábamos hambrientos, sedientos de una persona que encabezara, que tuviera el valor, la decencia, la perseverancia de transmitirnos, de unirnos a los mexicanos por un cambio, por una transformación, por la vía pacífica. Eso es muy importante, pacífica. Entonces, por supuesto que obedecemos al pueblo de México y representamos al pueblo de México, porque ese pueblo de México se sumó a una causa de transformación encabezada por el hoy presidente de México. Nada más una precisión, ¿dónde dejaría usted la división de poderes? No se confunda. No, es que no, o sea, cuando somos diferentes y cuando somos iguales. La mayoría legislativa precisamente es mayoría porque se sumó a un proyecto de nación encabezado por un líder social primero. A eso obedecemos y nos sumamos personas que estábamos, digamos, fuera de la política
que nos iba muy bien fuera de la política y que pusimos en riesgo y nos pusimos los reflectores para trabajar por México, por los que tengan una inercia de los últimos 30, 40 años, de que uno está aquí en la política por intereses nada más, por reflectores, por ego, por negocios, pues les aviso que el país está cambiando. Para bien, por supuesto. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresando al tema de ahorita, preguntarle al senador Ramírez si finalmente se tiene ya todo para que no fallen las matemáticas por ahí, de que se tenga el suplente de este legislador. Y dos, hay una reforma electoral que ya se está proponiendo en el caso del otro poder, que viene, como diría el presidente López Obrador, viene tajante, renovación total del INE con todo y consejeros. Preguntarles si ya se están preparando para esa y para obviamente consensuar ambas reformas. Gracias. Nosotros estamos listos para la discusión. El presidente puede presentar una iniciativa preferente en el arranque de la legislatura o en el año legislativo. En ese contexto, pues tendremos que construir, como lo hicimos en la Guardia Nacional, el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Entonces, esa va a ser la lógica con el tema electoral. La otra pregunta fue… Regresando al tema primordial, si finalmente piensa alcanzar en las próximas horas a esta parte de este legislador suplente que falta. Definitivamente estamos obligados a construir una mayoría calificada y aquí tendrá que existir mucho talento de parte de los coordinadores, tanto de Morena como del PT, como del Verde, para tener un entendimiento con el PRI, PAN, PRD y MC. De nuestra parte, vamos a trabajar en las próximas horas para lograrlo y yo espero que tengamos ese buen diálogo y esa palabra en común que nos habló Rosario Castellanos. Presidente, diputada, les pregunta ahora Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Bueno, nada más quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de estos descalificativos que recibiste luego de que se cantó la votación? De los que me acuerdo fue que dijeron que era una chicanada y que tú estabas al servicio de esto, de estos intereses. Incluso también a Arturo Garita los calificaron. ¿Qué opinas de esta situación, de este encono que se mostró en ese momento? Mira, por eso le pedí a la diputada que me acompañara. No, pero sí me gustaría Pero te quiero decir algo, las matemáticas son ciencias exactas. Los números son fríos y yo no tengo más que ajustarme a la Constitución y al reglamento. Entiendo la parte política, el desahogo. Yo he actuado siempre con congruencia, así quiero cerrar. Tuvimos presiones de toda naturaleza, políticas, desde luego. Sin embargo, creo que la Constitución, nadie puede estar por encima de ello. Si los números le ajustaran a Morena para hacer todos los periodos extraordinarios, pues hubiéramos interpretado las porciones. Aquí los números tienen que ser exactos. El doctor Garita es un hombre que tiene una trayectoria impecable y es un hombre que sirve al Estado mexicano y a esta gran institución sin fobias y sin filias. Es un profesional. La verdad que es un llamado a que se respete la legalidad siempre, trátese de Morena, del PRI o de quien sea, ¿no? Hay que respetar siempre la legalidad y siempre estar en consecuencia con ello para tener, sí, el debate político desde la perspectiva de cada uno, pero al final creo que se logró sacar la sesión y mañana hay que seguir otra vez generando los consensos. Así es. Oye, nada más una reacción, si quieres tú, sobre esta declaración de un diputado de Veracruz sobre que se invadiera España y que proclamaran rey a López Obrador. O sea, ¿no parece ya como que fuera del lugar de este tipo de cosas? ¿Qué tipo de opinión te merece? Yo no opino sobre esos temas. No opino. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues fue una declaración ahí. Cada quien, con su cada cual. Oye, ya más una cuestión, es que hace rato preguntaba Claudia de Televisa Flores, en relación a esta reforma para evitar tanto spot,
en Radio y Televisión, tú comentabas que pues, ya la ciudadanía está harta de esta situación. ¿Sí se va avanzando en esto? Sí, claro. Este es un tema que debe estar, yo creo que nos pasa a todos. A mí como ciudadano prendía la televisión y veía los spots de todos los partidos y todos eran descalificaciones y las propuestas a un lado. Ahora imagínate, nosotros que estamos en la vida pública, ahora imagínate al ciudadano normal que está en su actividad en la parte privada o en la parte de su trabajo, pues creo que hay que saber entender los momentos de la sociedad y disminuir los tiempos también de las campañas electorales. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Yo creo que entre menos tiempo, como en muchas democracias del mundo, en sus procesos electorales son demasiado cortos. España creo que van 15 días su relevo del Parlamento y ahí eligen a su primer jefe de Estado. Entonces, teniendo un país plurinacional, nosotros en México pues, tenemos 2 meses de precampaña y 3 meses de constitucional. Entonces, estás hablando de 5 meses. Entonces, es un proceso muy amplio, muy largo. Gracias, Laura. Gracias. Sería todo, no tenemos Gracias. más preguntas. Buenas tardes a todos. A ustedes, buenas tardes.